En el control principal, vamos allá a habilitar la línea telefónica para hablar los padres de familia, los alumnos que le han preguntado al licenciado Acosta, el 2216-7600. Mucha gente habla generación perdida, licenciado. ¿Esto de dónde aparece? Mire, hay algunos Estudios. que han analizado que si esta generación continúa bajo esta irrupción del aprendizaje, se va a considerar una generación perdida. Porque hay algo que hay que tratar de entenderlo sobre el tema de educación. Mire, cuando su hijo se enferma, ¿a dónde acude usted? Médico. Al médico. Cuando se dio se puede, ¿verdad? Cuando se puede. Cuando se dio el primer caso de COVID-19 en Honduras, todo el mundo se alarmó. Sí. Incluso cuando se detectaron los primeros casos en las colonias, la gente lo que hacía era pronunciarse para que llegara salud. Y querían que sacaran, que lincharan a ese paciente que estaba con COVID. Es correcto. Luego de eso, si usted ha visto esta campaña de vacunación, ¿cómo está? Lo interrumpo, licenciado, porque tenemos comunicaciones. Ahí vamos a estar, porque Listo. Hoy tenemos... Hola, buenos días, la colonia de las Mercedes. Aló, muy buenas. Adelante. Fíjese que le estoy hablando de aquí de la colonia Las Mercedes, de la escuela Simón Bolívar. Ajá. Hay muchos jóvenes de 28 años en adelante que no los quieren vacunar y ya no hay personas de la edad determinada que ellos están exigiendo. Bueno, mire, ese es el problema que tenemos en nuestro país. Gracias, señora, gracias. Mire, es cierto, estamos en un proceso de vacunatón. Las autoridades de salud han pedido que la gente se aboque a los centros de vacunación, pero en este momento nos comprende el tema educativo. Es correcto. Es cierto, están en las escuelas. Hay que tener paciencia para lograr la vacuna. Hay que tener paciencia. Sabemos que va a llegar el momento de la vacuna para todos, pero en este momento quiero que concretamente hablemos del tema semipresencial. ¿Cómo se va a retornar a clases? Tocó a Colón. Hola, buenos días. Sí, muy buenos días. Le llama el doctor Renieri Cruz. Doctor Cruz. Renieri Cruz. Casi no escucha. Sí, que tengo una interrogativa. A ver, compañeros, a ver si nos dan un poquito más de volumen acá a estudio para que el licenciado Acosta pueda captar también. Umbrella. Gracias, doctor Cruz. Adelante, le escuchamos. Sí, mire, muy buenos días. Un saludo a todos los presentes ahí. Mi pregunta va orientada, ya que sabemos que históricamente la Secretaría de Educación ha abandonado los centros de salud, los cuales se encuentran en un estado totalmente deshechos. Ahora bien, la pregunta va orientada desde el punto de vista preventivo al retorno de clases. Estamos hablando de cuestiones que van a tener agua, ¿verdad? Están hablando de equipo de bioseguridad. Ahora bien, pregunto yo, ¿quién va a absorber los gastos de la infraestructura de esos centros de salud que se encuentran en total abandono? ¿Qué personal de aseo van a tener? Porque habría que mejorar las condiciones de aseo. ¿Quién va a absorber el costo de las mascarillas, ya que se cree que hay 1 millón de estudiantes poniéndole que tienen que tener 3 mascarillas, costando 5 lempiras? Estamos hablando de 15 millones al día. ¿Quién va a absorber esos gastos? Y lo último, estos niños van a tener que ser sometidos a prueba de COVID por lo menos unas 2 veces al año. Estamos hablando de unos 400 lempiras, 200 lempiras por bajo cada prueba de COVID. Póngale 1 millón. ¿Quién va a absorber para garantizarle que estos niños en la escuela no sean infectados y los maestros no sean infectados? ¿Quién va a absorber esos gastos? Gracias, doctor Cruz. Licenciado Costa. Perdón, Varela. Estoy pensando en Dani. Voy a recapitular. Para que se en 154 municipios que ya están identificados. En esos 154 municipios tienen que haber las siguientes condiciones. 1, que los docentes tengan las 2 dosis de vacunación. Que el centro educativo tenga las habilitantes de agua y saneamiento y habilitantes hidrosanitarias.
que la comunidad educativa esté de acuerdo. Esas condicionantes... Hidrosanitaria es agua. Agua y saneamiento y servicios sanitarios. Porque mucha gente no lo entiende. O sea, Okay. que haya agua potable, que haya un servicio para hacer las necesidades básicas y el otro, aguas negras. Aguas negras. Entonces, esas son las condiciones que deben de tener los centros educativos para poder aperturar a la semipresencialidad. No se va a dar en los 154 municipios. Y no hay costo para el padre de familia. Y el tema de la bioseguridad la va a dar la Secretaría de Educación en estos centros educativos, dentro de los que se van a considerar donde se va a implementar la bioseguridad. Quiero que nos concentremos en que en esta primera etapa, fuera de esos 154 municipios, no se están considerando. Esos vamos a compartir en algún momento cuáles son los 154 municipios, para que lo podamos aclarar. Pero algo importante que no terminé antes de la pregunta, lo que le decía, cuando un niño de uno se enfermaba y lo enviaba al médico, y ahorita todos están por el tema de la vacunación, porque tenemos una conciencia sobre el riesgo, una conciencia sobre nuestra vida. Yo desearía que esa conciencia la tuviéramos también con respecto al tema de educación. El tema educativo no es tangible, no es un cambio que lo vamos a ver el otro año, ni 2 ni 3 años. El impacto del COVID-19 es un impacto que va a tener a 10 años. Yo compartía con el licenciado Nelson que antes de la pandemia, para poder nivelarlos en media y en tercer ciclo, tenían que pasar 100 años. Imagínense el impacto de la pandemia en este momento. Entonces yo diría más bien que abogáramos y que pensáramos cuál es el impacto que tiene actualmente el sistema educativo en Honduras para las próximas generaciones y para los próximos 10 años. Si tuviéramos ese nivel de conciencia como tenemos cuando vemos el tema de vacunación, creo que construiríamos de manera conjunta un mejor país, porque aquí no solo es la Secretaría de Educación, tenemos que tener una visión hacia el cambio que nosotros queremos. ¿Y cuándo vamos a ver esos cambios? Aquí es un consenso y es un pacto social de todos para poder transformar el sistema educativo en Honduras. Ese nivel de conciencia no lo tenemos aún y espero que a medida que vayamos evolucionando en esta modalidad podamos ir teniendo esa conciencia, porque pensemos en las generaciones actuales, es decir, el impacto increíble que tiene para los niveles de prebásica, primero, segundo y tercer grado es increíble. Chile, que tiene las mejores perspectivas educativas que Honduras, están pensando que van a retroceder 3 años en su nivel de escolaridad, y la sociedad se transforma y se cambia por el nivel educativo de la gente. Hay que aprender a convivir con el COVID-19 de manera responsable, y no que todos los sectores están abiertos, menos el sistema educativo. Así es. Colonia Residencial Alemán, hola, buenos días. Buenos días. Gracias por darme la oportunidad de expresarme. Gracias por esperarnos, ¿verdad? Fíjese que tengo una consulta. Sí. Yo sé que estamos hablando de volver a clase, ¿verdad? Pero yo tengo una pregunta con respecto a la escuela Dr. Ramón Rosa número 2, que no estamos inscritos en el SACE. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Dónde queda la escuela? Contigo a los bomberos. ¿Ah, la que está por el estadio? Sí. ¿Qué pasó con la escuela, dice? No están inscritos los niños en el SACE. Son 800 niños. Bueno, tendríamos que investigar por qué no están inscritos en el SACE, porque esa es una función primordial del director del centro educativo y de los docentes, asegurar que los niños estén matriculados. ¿Pero Entonces, puede llevar la consulta usted, licenciado? Sí, vamos a llevar la consulta, porque a estas alturas del año lectivo, no estar en el SACE, tendríamos que ver qué es lo que en realidad dificultó para que ellos no se encuentren, porque el SACE es el sistema administrativo de centros educativos que permite a la Secretaría de Educación poder ver la matrícula que tiene y poder ir monitoreando los indicadores educativos, que es muy fundamental para la toma de decisiones. Creo que fue que el año pasado hubo una transición de director, pero eso no tiene nada que ver. El nuevo director tiene que acatar toda la parte administrativa. Ocotepeque, buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días, licenciado. Fíjese que más que todo quiero hacer una denuncia. Sí. El municipio de San Vicente y Ocotepeque no está en el listado de los municipios que regresan a clases. Y el municipio, pues desde ya hace más de un mes están obligando a los niños a ir a la escuela. Nosotros vemos un foco de infección aquí en lo que es el departamento de Ocotepeque. Y entonces no es justo de que estemos mandando los niños arriesgándose, porque realmente ellos los están obligando. Sí. Porque no
¿cómo le explico? No quieren dar las clases en línea, es más, solo han estado enviando tareas. Entonces, en vez de dar las clases pues vía Zoom o no sé, la aplicación que van a usar, entonces más que todo es eso, ya hasta los doctores han enviado comunicados, incluso ya se lo mandé a su número, Nelson, de que de todas las pruebas que hicieron esta semana, el 50% salió contagiado de lo que es... ¿Cómo? ¿Qué municipio me dice? Sencenti, Ocotepeque. Sencenti. Sí, Sencenti, Ocotepeque. ¿De qué escuela está hablando? Francisco Morazán. Francisco Morazán. Una urbana mixta, Francisco Morazán. Igual a los niños de los kinder los están obligando a ir a la escuela también, al kinder también. Gracias, mi amigo, gracias. Aquí hemos tomado nota y entendemos que en la Secretaría de Educación también es importante hacer este tipo de, tomar en cuenta este tipo de observaciones, licenciado Varela, porque así como él, hay muchas quejas. Por ejemplo, en esta escuela que estamos viendo en pantalla, todos los niños están con tapabocas, pero el distanciamiento no es el correcto, licenciado. Es correcto. Es correcto. Es decir, las normas de bioseguridad ya están establecidas, el distanciamiento, la utilización de la mascarilla, el uso del gel, incluso el protocolo de bioseguridad determina las líneas bajo las cuales los niños van a poder movilizarse dentro del centro educativo. La prohibición, por ejemplo, de la apertura de las cafeterías por la aglomeración de gente. Hay todo un protocolo para las clases de educación física, hay todo un protocolo para cuando los padres de familia y personas externas al centro educativo quieran ingresar. No, aquí va a ir el niño concentrado a su aula de clase con el distanciamiento y con las medidas de bioseguridad, va a cumplir su jornada semipresencial y va a ir a casa. Aquí es importante porque la comunidad educativa debe de integrarse, porque el niño sale del centro educativo y se traslada a su casa. En ese trayecto deben de haber también todo un protocolo de bioseguridad. ¿En el bus que los va a transportar? En el bus que los va a transportar o a pie, porque por lo común en el área rural los niños van a pie. Ah, sí, correcto. Pero también tiene que haber un protocolo de bioseguridad dentro del hogar, porque no es donde el niño se va a ir a contagiar al centro educativo. Es probable, vaya al mall usted, ahí va a ver los padres de familia con los niños, ahí va a haber docentes, ahí va a haber todos lados. Entonces el centro educativo no se puede considerar como el foco de infección. Colonia Modelo, licenciado Varela, hola, buenos días. Colonia Modelo, San Pedro Sula. Sí, San Pedro Sula, muy buenos días. Mire, habla un profesor, un docente en retiro y estamos realmente, quiero hacer un análisis. Me parece a mí que el sistema educativo debe retomarse porque los centros educativos están abandonados. A mí me parece que los profesores ya con medidas de bioseguridad deberían acercarse a los centros educativos, los directores, los administradores, para retomar el cuidado de estos centros educativos y que los profesores cumplan con su jornada, aunque no estén yendo los niños, porque quiero decirle algo. Aquí en el sector norte, muchos profesores que trabajan en escuelas públicas están trabajando en línea con colegios privados porque no tienen responsabilidades en sus centros educativos. Entonces, los directores han abandonado sus centros educativos y se han dedicado a trabajar en los privados. Y como decía el licenciado que participó anteriormente, el foco de contaminación no son las escuelas, porque debe, interviniendo toda la comunidad, padres de familia, maestros, bien pueden asistir los niños a clases presenciales, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Porque usted ve, por ejemplo, los fines de semana, los padres de familia con sus niños en los moles, en todos lados, haciendo una vida relajada, y los profesores han abandonado los centros educativos porque no tienen responsabilidad alguna. A mí me parece, como educador que he sido de toda la vida, que el Ministerio de Educación Pública debe tomar medidas en el sentido de que los directores y los profesores deben de asistir a sus jornadas a los colegios, claro, y los centros educativos, el director debe de ver que cada profesor esté dando sus clases en línea, como lo hacen muchos colegios privados. O sea, el profesor va a su aula, atiende su jornada con horarios y está sirviendo sus clases en línea, sino que los profesores estos prácticamente están de vacaciones, y los colegios magisteriales llevando agua a su molino,
será como el caso de Esponda, que está haciendo política para Libre y para otros también que están participando en política llevando agua a sus molinos. ¿Aló? Sí, muchas gracias, maestro. Estamos completamente de acuerdo, casi en el 90% de lo que él ha explicado, licenciado Varela. Mire, importante, porque estos 154 municipios donde se va a hacer la semipresencialidad no significa que los otros centros educativos van a esperar hasta el 2022 para llegar al centro educativo, reunirse con la comunidad educativa y definir e identificar el riesgo y crear su protocolo de bioseguridad. Sino que paralelamente están trabajando. Mire, el SINAGER capacitó a todos los directores departamentales en una guía de gestión del riesgo. Y la viceministra de Educación, la doctora Gloria Menjiva, ella personalmente capacitó a los 298 directores municipales y distritales para que capacitaran a los directores de centros educativos y estos a su vez compartieran con todos los centros. Interrumpo un poquito, licenciado, saquemos el Pedregal para cerrar ya las comunicaciones y terminar ya con concluir ya con sus apreciaciones sobre este foro de retorno seguro a clase. Pedregal, buenos días. Sí, buenos días. Sí, yo estoy de acuerdo con que los alumnos regresen a clases, pero fíjese que mi pregunta es, ¿por qué solo el personal docente y administrativo va a ser vacunado? Para mí sería bueno que todo parejo, los alumnos también, porque acuérdense que los niños no tienen ese cuidado que tiene uno de adulto, entonces sería bueno que también los alumnos fueran vacunados. Bueno, es que por el momento no se está vacunando menores Bueno, aquí en Honduras hasta el momento son de 30 años hacia arriba, ¿verdad? De 30 años hacia arriba. Y los que tienen alguna enfermedad de base, que han sido de 14 hacia arriba, ¿verdad? Pero hasta el momento no hay vacuna para niños. Entonces, en eso tenemos que estar seguros, porque todos quisiéramos estar vacunados, ¿verdad? Yo quisiera tener ya mi segunda dosis de vacuna Sputnik, pero no hay, tengo que esperarme. Quisiera que mi hijo estuviera vacunado, pero no se puede. Licenciado, concluyendo con la llamada anterior y sus conclusiones sobre esta semipresencialidad para el sistema educativo. Muy bien, entonces lo que planteaba el docente anteriormente es que los docentes y el cuerpo directivo y administrativo deben de estar trabajando también dentro del centro educativo. En ese sentido, les explicaba todo el proceso de formación que ha desarrollado la Secretaría de Educación acompañado con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, a estas alturas del año lectivo, todo docente y todo director de centro educativo debe de manejar la estrategia de retorno seguro a clases y el protocolo de bioseguridad de la Secretaría de Educación. Y le diré por qué. Porque siempre se ha pensado que los docentes no son parte de la Secretaría de Educación y ese es un concepto equivocado. Es decir, el docente y el director del centro educativo es el brazo operativo más directo que tiene la Secretaría de Educación porque es el que tiene contacto directo con la comunidad educativa, con los estudiantes, pero es parte de la estructura de la Secretaría de Educación. Por lo tanto, ellos como parte de la Secretaría de Educación deben de manejar estos protocolos que sí sé que lo están manejando, pero que deben de hacerse ajustes junto a la comunidad educativa. Y con respecto al tema de la vacunación de los niños, el señor ministro ha sostenido varias pláticas con los responsables de este tema y estamos próximos a desarrollar una reunión con la Secretaría de Salud para ver las posibilidades de poder vacunar también a la población, al alumno y al estudiantado que tenga los requisitos para poder optar a este proceso de vacunación. Entonces probablemente dentro de 1 o 2 semanas tendremos el panorama un poco más claro. Bien, muchas gracias, licenciado Johnny Varela, usted que es el responsable de este programa de retorno seguro a clase. Hemos quedado completamente claros en toda esta situación. Planificación inicia a partir del 16 de agosto los centros educativos privados. El 26 de agosto los centros educativos públicos. Así es que padres de familia vayan preparándose, vayan preparando al alumno, decidan, tomen esa decisión en su hogar. Si es necesario, es conveniente que su hijo retorne a clase dentro de estos 154 municipios que ya están visualizados por parte de la Secretaría de Educación con el visto bueno de la SINAGER. Así es que esto es algo
voluntario, no va a ser algo que lo van a obligar para que el día de mañana usted vaya a buscar responsables si hay alguna situación adversa que creemos que no va a pasar, porque Dios nos quiere, Dios nos ha permitido estar con salud y que los niños van a estar bien y que ojalá el regreso a clase, como dicen ellos, sea seguro y que los niños retornen, porque creo que es el momento que los niños ya deben de volver para convivir, para que ese programa de educación sea más efectivo, porque mucha gente está diciendo que sus hijos no están aprendiendo con la virtualidad y esto entendemos que en el sector público es muy difícil poder llegar con un internet de banda ancha y que puedan tener las clases a un 100%. Es muy difícil. Si en el privado es difícil, no digamos en el público. Así es que, como decimos en el deporte, el balón está en poder de los padres de familia y los niños, si van a aceptar retornar o no. Los maestros y la Secretaría de Educación hacen su parte. Así es que muchas gracias por haber compartido con nosotros Actualidad en HCH. Lo esperamos el próximo domingo en otro tema importante también a partir de las 10 de la mañana. Usted no se separe de HCH Televisión Digital. Viene mi compañero Luis Enrique Vázquez con toda la información departamental. ¿Qué es lo que está pasando en cada uno de los municipios de nuestro país? La información al día aquí en HCH Televisión Digital. De nuestra parte es todo. Recuerden, lo mejor de Dios está por venir. Con permiso.